nos encontramos en la salida de Araya hacia el barrio de Iduya. Por Iduya y Amézaga se llega a Eguílaz. Y en Eguílaz, los peregrinos que seguían este camino, este es el camino de peregrinos, la salida de Araya. Este camino se encontraba con la calzada romana de Burdeos-Astorga, que entraba por el boquete de la Burunda, se encontraban en Eguílaz precisamente. Y luego de Eguílaz, junto a los dos caminos, por Mezquía, llegan al Hospital de la Magdalena de Salvatierra. La iglesia actual de San Pedro de Araya, que sustituyó a la primitiva parroquia románica de la localidad, la plaza y el ayuntamiento, ocupan el centro de Araya. Hoy viven en Araya alrededor de 1.300 personas. La explotación forestal, la ganadería e industria metalúrgicas y de alimentación son las principales fuentes de riqueza de este hermoso municipio alavés. Los más jóvenes de Araya han recuperado el euskera que sus antepasados hablaban en el primer tercio de siglo. Esto ha sucedido, en realidad, en todos los pueblos de esta zona alavesa, aunque todavía el euskera no se escuche en la calle. Llama la atención en Araya la intensa actividad cultural de sus habitantes. En Araya hay banda de chistularis, escuela de chalaparta, grupo de teatro y grupo de danzas que, con la colaboración de las mujeres de más edad de la localidad, ha recuperado danzas y trajes de baile típicos de Araya. Por Galarreta, el camino de San Adrián pasaba en dirección a Vitoria sin entrar en Salvatierra. Importantes viajeros, monarcas, comerciantes, valijeros, correos, cruzaban este puente de Galarreta recientemente reformado. El camino de Galarreta era un nudo de gran trascendencia en las comunicaciones europeas. En el núcleo urbano de Galarreta destacan la antigua Casa de la Posta y la iglesia de la Asunción, hoy en ruinas. Aquí en Galarreta hubo dos torres famosas, torres medievales. Una de los Velascos, en el barrio de arriba, y otra la de los Ocariz, en el barrio de abajo. Los Velascos fueron famosos en Europa, en Italia, en las campañas militares de los siglos XVI y XVII. En cambio, los Galarretas fueron diplomáticos. De aquí salió don Francisco de Galarreta Ocariz, uno de los más importantes diplomáticos del siglo XVII, en tiempos de Felipe IV. Pero es que además hay que decir algo respecto a los vecinos de Galarreta, porque el puerto de San Adrián a veces se cerraba. Y entonces los vecinos de los pueblos se encargaban de limpiar los caminos, incluso de tañer campanas para orientar a los peregrinos y a los viajeros. Incluso a veces les salían al camino y los acompañaban. De Galarreta proceden numerosos ritos mágicos y creencias.
Una de ellas tiene que ver con las ánimas errantes. En Galarreta contaban que de noche, en los caminos o cerca del cementerio, aparecían los muertos amortajados o en figuras de luz para encargar alguna misa o tratar de cumplir alguna promesa hecha en vida. Los caminos de San Adrián por Araya y Zalduendo confluían en Salvatierra en este hospital de San Lázaro y la Magdalena, hoy caserío de propiedad particular. El hospital era ya antiguo en 1487. Existía, se decía entonces, desde tiempo inmemorial. Muchos peregrinos no entraban a Salvatierra. Pasaban por la cruz de Bentaberri, un hermoso crucero del Bajo Renacimiento, y se dirigían a Gaceo por la capilla del Humilladero, hoy capilla del cementerio. Los peregrinos que entraban en Salvatierra encontraban en su interior una típica villa medieval con 3 calles principales paralelas entre sí. La villa estaba fortificada. No en vano Salvatierra se creó con fines defensivos en el límite entre Castilla y Navarra. Fue en 1256 cuando el rey castellano Alfonso X otorgó a la villa el fuero de población. Pues Alfonso X funda la villa de Salvatierra, le da carta de población, y el mercado, como hemos visto ahora, al pasar por la plaza, que estaban ahí los comerciantes, pues bien, se establece los martes, semanal, pero ocurre luego lo siguiente, que en el 1258, el 18 de agosto, hay un convenio entre la cofradía de Arriaga y Alfonso X. En ese convenio es muy interesante, ¿verdad? Porque lo que había fundado Alfonso X en esta localidad que estamos ahora, pues resulta que la cofradía se lo dona, y con una serie de condiciones. Sí. Y no solo le da la villa de Salvatierra a Alfonso X, también 9 aldeas, que se llaman las Viejas, para la villa de Gasteiz, que de Vitoria, y aquí 4 que son hoy Anejas, Arriz, Zalá, Eguilio, Ralango y Opaco. En 1368 Salvatierra se integró al Reino de Navarra y en 1458 forma parte ya de las Juntas Generales de Álava. Los judíos vivían al lado de las murallas en la calle Arramel. Aparte de las murallas, las iglesias de San Juan y Santa María, ambas de patronato real, eran auténticas fortalezas. Además, Salvatierra fue un importante centro de cultura. Había numerosos escribanos y los cargos del concejo eran ocupados por personas letradas. En 1555 ya existe en Salvatierra una escuela de gramática o latinidad. Salvatierra sufrió daños irreparables en 1564 como consecuencia de un incendio. Sin embargo, conserva un valioso patrimonio arquitectónico. En su calle Mayor, por ejemplo, hay hermosas casas señoriales como la de Begoña, la de las Viudas o esta de los Azcárraga. Intramuros, la vida de Salvatierra giró desde sus orígenes alrededor, en gran parte del comercio. Los mercados de los martes, bajo las olveas o soportales de la plaza de San Juan y el edificio granero de la Casa de los Diezmos dan buena prueba de ello. Por otro lado, la economía de Salvatierra dependía de los numerosos talleres artesanales que en la villa existieron hasta fechas recientes. Dentro del convento de clausura de las Hermanas Clarisas, se realiza uno de los pocos trabajos artesanos que hoy podemos encontrar en Salvatierra. Las Hermanas Clarisas encuadernan libros desde hace 2 años.
Aprendieron de las carmelitas de Vitoria para ganarse la vida con este trabajo. Todos los días, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, un grupo de monjas y de novicias encuadernan libros. Cada una tiene su trabajo específico. Desempeñan su labor de forma ordenada, casi en silencio, poniendo sumo cuidado en que la encuadernación quede perfecta. Las hermanas Clarisa reciben encargos de particulares y de instituciones culturales. Este trabajo artesanal les sirve también de comunicación con el exterior. A veces sí que hay libros interesantes, ¿no? Algunos libros antiguos que nos han traído, ¿no? El otro día yo estuve mirando uno sobre palabras típicas que se decían en Álava, ¿no? Y me resultó como muy interesante, ¿no? Unas palabras que no se habían oído nunca, ¿no? Sí, de alguna forma pues te pone también en contacto con lo que se publica. Ahora pues con toda esta movida de los fascículos, de los periódicos, bueno, pues te das un poco cuenta pues cómo está por ahí fuera en la sociedad y incluso cuáles son los centros de interés, ¿no? Luego también ese interés quizá por la cultura, mucha gente que trae libros pues para encuadernar, libros que tenía en casa de hace años, que los quiere conservar. Bueno, está bien, ¿no? Porque quizá, no sé, vivimos en una sociedad que todo se coge y se tira, ¿no? Y como que a veces pocas cosas se valoran o se guardan. Parece que es, bueno, pues usar y tirar y va. Hoy compras una cosa, mañana la tiras a la basura y te compras una nueva y bueno, pues también ves en la gente pues un interés, ¿no? Por la cultura, por lo artesano, por el detalle. Salvatierra siempre ha sido más comercial e industrial que agrícola. A empresas como esta de curtidos, fundada en los años 30 de este siglo, se unieron a partir de 1960 otras fábricas de textiles, alimentación y metalurgia. Fue entonces cuando llegaron a Salvatierra numerosos emigrantes, atraídos por el trabajo de estas industrias. Sin embargo, Salvatierra posee también una importante tradición agrícola. Extramuros, en las llamadas eras de Santa María, San Jorge, San Juan y San Martín, han vivido durante siglos los campesinos. Los labradores estaban ahí, como si dijéramos, condicionados a vivir, porque en las ordenanzas del año 1538 ya está establecido de que no se podía tener más que unas pocas arrobas de paja en casa. Entonces, una casa de labrador con qué alimentar al ganado no va a estar viviendo aquí. Y no se ha vivido ni últimamente tampoco, ¿eh? Y se solía decir los de la calle y los de las eras, ¿no? Como había diferencias entre los de San Juan y de Santa María, los barrios de las distintas iglesias. En el caserío Ula vive una de las familias que en Salvatierra cultiva las patatas que han dado fama a la villa. La familia Quintana está hoy seleccionando patatas. Unas son para siembra, otras para consumo y el resto para el ganado. Hasta el caserío Ula llegan agricultores de numerosos lugares para comprar patata de siembra.